que yo leí de Charpin y bueno, le puse esa conclusión, digamos. ¿M? Vamos a la próxima. Bien, vamos a hablar ahora de los límites a la función administrativa. Algo ya habíamos hablado a modo de título y ahora un poquito voy a profundizar. Establecida entonces la importancia y la trascendencia que tiene el estudio de la función administrativa para el derecho administrativo, vamos a analizar los límites que tiene esta función administrativa, que no puede traspasar bajo ningún aspecto la administración en el ejercicio de su actividad. Eh, el poder que ejerce la función administrativa no se desenvuelve con libertad absoluta, está sujeta al ordenamiento jurídico. Así deducimos que esta actividad está limitada por normas y por ello, como ya dije, es una función sublegal o utilizando una terminología del latín, secundum legem. No solo eso, esta función o este límite de la función administrativa, actualmente las corrientes más modernas nos hablan de que debe acatarse el principio de juridicidad, más amplio todavía de la función sublegal, porque ya no solo debemos respetar la letra de la norma, sino también su espíritu, eh, la finalidad, ya sean estas normas legales o reglamentarias. Nuestra constitución de la provincia de Córdoba es, digamos, pionera en el respeto al principio de juridicidad. El artículo 174 de la Constitución de la provincia claramente lo establece. Y diciendo además que la función administrativa no solamente es sublegal, debiendo respetar el principio de juridicidad, sino que también es subjudicial, en el sentido que puede ser controlada por un órgano judicial como consecuencia de la instauración y la consagración del Estado de Derecho. Recuerden que la Constitución de la provincia de Córdoba, en la parte dogmática, data del año 1987, fue una de las primeras que se reformaron cuando vino el reverdecer democrático. Y en su artículo primero, eh, eh, configura, establece, eh, determina que la provincia de Córdoba se configura, se organiza bajo la eh, concepción del Estado Social de Derecho, o sea, adscribiendo claramente a el constitucionalismo social. Vamos a la próxima eh, eh, diapositiva. Entonces estos límites, no, hay, estos límites, los que dijimos subjudicial y sublegal, a la actividad administrativa del Estado pueden estar establecidos en base a dos intereses. En base a los intereses del administrado o del interés público. Con relación a los límites de la función administrativa establecidos en base a un interés individual, dados por normas jurídicas, o sea, lo que hemos denominado interés del administrado, es importante señalar que este administrador tiene un conjunto de derechos que debe ser respetado por la propia actividad estatal en todos los casos. Un ejemplo de esto es el estatuto para el personal del empleo público, la ley 7233, que expresamente dice
uno de sus primeros artículos, el personal no podrá ser privado de su empleo ni objeto de medida disciplinaria, sino por las causas y procedimientos que este estatuto determina. Como vemos, esta norma es un claro ejemplo de un límite a la función administrativa establecida en interés de un privado, ya que el agente público podrá ser objeto de una medida disciplinaria única y exclusivamente por las causas que estén expresamente estipuladas en dicho estatuto del empleo público y siguiendo además el procedimiento normado allí, debiendo tenerse en cuenta además que solo podrá aplicarse una sanción si se trata de una de las medidas disciplinarias que han sido determinadas como una especie de tipo penal en esta ley. Si se dispusiera una sanción sin seguir las modalidades y las formalidades especificadas en la reglamentación, el acto administrativo sería nulo. A su vez, los límites en virtud del interés público van a resultar, según se trate de ejercicio de actividad reglada o discrecional, de normas jurídicas o normas no jurídicas. Corresponden a datos que en la especie concreta se vinculan con exigencias de la técnica o de la decisión política y que representan decisiones adoptadas en base al mérito, la oportunidad y la conveniencia del acto. Se ha sostenido de siempre, en esto vamos a ingresar en la clase que viene, que el acto, cuando está basado en una decisión política, no puede ser controlado por el órgano judicial, ya que no tiene competencia para ello. Pues el órgano judicial solamente revisa los elementos jurídicos del acto administrativo impugnado. Esta es la teoría o doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, que siempre fue muy estricta por parte del órgano judicial, pero a partir del siglo XXI, sobre todo, ha tenido una corriente doctrinaria y jurisprudencial que han atenuado el mismo, cada vez aceptando más la revisabilidad de los actos que otros se llamaban cuestiones políticas no justiciables. Pero sobre esto voy a hablar la clase que viene. Vamos a la próxima diapositiva. Vamos ahora a ver la función administrativa según lo recepta la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los distintos regímenes municipales de nuestra provincia de Córdoba. Para este tema he seguido a Altamira Quijena, quien ha dicho, siguiendo lo que venimos diciendo en todas las clases, que la función administrativa puede ser realizada por cualquiera de los tres órganos estatales y que este criterio ha sido tenido en cuenta por la propia Constitución Nacional. Tomando en cuenta, al solo ejemplo, digamos, de esta clase, cuando la Constitución Nacional nos señala cuáles son las funciones administrativas que hace el órgano ejecutivo, las tenemos principalmente reducidas o señaladas en el artículo 99 de la Constitución. Allí empecemos por el inciso primero, cuando dice que el presidente de la Nación realiza todas las actividades correspondientes al jefe de la Administración General del país. Y allí va enumerando en los distintos incisos las distintas atribuciones que el Ejecutivo tiene, que todas son funciones administrativas. A modo de ejemplo, les voy a señalar, expide instrucciones, inciso segundo, nombra a los magistrados del Poder Judicial, inciso cuarto del artículo 99, concede jubilaciones, retiro, licencias y pensiones, nombra y remueve los embajadores, inciso séptimo, informa al Congreso sobre el Estado de la Nación, inciso octavo, supervisa el ejercicio de la facultad de jefe de gabinete de ministro respecto a la recaudación de las rentas de la nación y su inversión, inciso décimo, concluye y firma tratados, inciso 11, es comandante en jefe de toda la Fuerza Armada de la Nación, inciso 12, provee los empleos militares de la Nación, inciso 13, y así otros tantos más.
La Constitución también nos dice cuáles son las funciones administrativas que realiza el Congreso de la Nación. Ellas están estipuladas en el artículo 75. Y a modo de ejemplo, les voy a citar cuando se contrae empréstito sobre el crédito de la nación, inciso cuarto, cuando dispone el uso y enajenación de las tierras de propiedad de la nación, inciso quinto, cuando establece un banco federal, inciso sexto, cuando arregla el pago de la deuda exterior e interior de la nación, inciso séptimo, cuando fija anualmente el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración Nacional, inciso octavo, cuando acuerda subsidios del Tesoro Nacional a las provincias, noveno, cuando hace sellar moneda y edifica su valor, inciso 11, cuando admite o desecha los motivos de dimisión del presidente y vicepresidente de la República, inciso 21, a modo de ejemplo. Y finalmente, la Constitución Nacional nos establece cuándo el Poder Judicial hace función administrativa. Allí tenemos menos normas limitando la descripción a lo que nos estipula la Constitución en su artículo 112, cuando se refiere que los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia legalmente en conformidad a lo que prescribe la Constitución. Y, por ejemplo, en el artículo 113, cuando la Corte tiene la facultad, la atribución, mejor dicho, de nombrar a sus empleados. Cuando hablamos ahora de la función administrativa en el marco de lo que dispone la Constitución de Córdoba, vemos que nuestra Carta Magna establece, sobre todo a partir del texto reformado en el año 2001, en Córdoba, le fija función administrativa al gobernador como titular del Poder Ejecutivo, a la legislatura como órgano legislativo y también al Poder Judicial. Veamos algunos ejemplos. Las funciones administrativas del gobernador de la provincia están detalladas en el artículo 144. Al momento de citarle a usted algunos ejemplos, que los voy a asimilar con lo que la Constitución Nacional pone en cabeza del presidente, tenemos que el gobernador también es jefe de la administración pública provincial, en el inciso primero. También debe elaborar un informe para la legislatura sobre el estado de la provincia, inciso séptimo. Participa de la designación de los miembros del Poder Judicial, inciso noveno. Efectúa el nombramiento y remoción de los ministros, funcionarios y agentes de la administración provincial, inciso décimo. Remite a la legislatura las cuentas de inversión del ejercicio fenecido, inciso 12. O también remite el presupuesto para que la legislatura lo apruebe. Se fija en la recaudación de impuestos y renta de la provincia, inciso 13. Se encarga de la policía del trabajo, inciso 17. Organiza la administración pública, inciso 18. Y promueve la reforma de la administración para que sea más eficiente y menos onerosa, inciso 19. Como vemos, todas funciones administrativas que lleva adelante el gobernador y que están consagradas en la Constitución de la provincia. Con respecto al órgano legislativo, también ejerce función administrativa, como nos enseña nuestra Constitución, citando como por ejemplo el pedido de informe a los ministros, artículo 101, a las distintas reparticiones públicas, artículo 102, y en el artículo 104 encontramos ejemplos de funciones administrativas ejercidas por la propia legislatura, como son admitir o rechazar la renuncia del gobernador, en el inciso tercero, resolver sobre las licencias del gobernador o vicegobernador para salir de la provincia, inciso cuarto, crear y suprimir empleos, inciso 25, considerar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la provincia, inciso 29, establecer tributos para la formación del Tesoro Provincial, inciso 32,
autorizar al Ejecutivo a contraer empréstitos en el inciso 33, por citar algún ejemplo. Y finalmente, la Constitución provincial también establece las funciones administrativas del Poder Judicial. Están establecidas principalmente en el artículo 166 de la Constitución y entre ellas les voy a citar como ejemplo el ejercicio de la superintendencia de la Administración de Justicia, inciso segundo del artículo 166, crear la Escuela de Capacitación y Especialización para Magistrados, inciso tercero, preparar el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial que va a tener que remitir al Poder Ejecutivo para que a su vez el Poder Ejecutivo remita a la legislatura, en el inciso 11, designar su propio personal, inciso cuarto, remover a los empleados, inciso octavo, informar anualmente al Poder Ejecutivo sobre la actividad de los tribunales, inciso noveno, o supervisar las cárceles provinciales, inciso décimo. Finalmente, la Constitución provincial y las leyes dictadas en su consecuencia también nos regulan la función administrativa del orden municipal. ¿Cómo lo hacen? Miren, a través de dos instrumentos fundamentales. Las cartas orgánicas municipales que dictan a aquellos municipios que pueden ser considerados como ciudades, ustedes saben que son aquellas que tienen más de 10.000 habitantes, o para aquellas otras que teniendo 10.000 habitantes o más no han dictado su carta orgánica o no alcanzaron este número de habitantes, rige la Ley Orgánica Municipal de la provincia de Córdoba 8102, en donde se establece la función, administrativa que pueden realizar los consejos deliberantes y los departamentos ejecutivos municipales. Recuerden que a nivel municipal no hay poder judicial, no hay un órgano que desempeñe tarea jurisdiccional. La ley orgánica municipal establece la función administrativa de los consejos deliberantes en el artículo 30 de la ley orgánica municipal. Allí están establecidas todas las funciones, como les he venido detallando a nivel provincial, y la función administrativa del Departamento Ejecutivo Municipal, generalmente encarnada en la figura del intendente, están detalladas en el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, muy similares a las que establece la Constitución para el gobernador. Veamos la próxima. Ah, ahí quedó la diapositiva. Veamos la próxima diapositiva. Ahí está lo que les decía, lo de las funciones de la Constitución y del régimen municipal. Sí, pero vayamos a la que viene. Acá está. Para ir terminando, vamos a hablar de la clasificación jurídica de la función administrativa. En esto voy a seguir al maestro Agustín Gordillo en su Tratado de Derecho Administrativo. Gordillo nos dice, como punto de partida, que el concepto de función administrativa comprende toda la actividad de los órganos administrativos, ya sea centralizados o descentralizados, y también la actividad de los órganos legislativos y judiciales en la medida que no se refiere a sus funciones específicas, a sus propias atribuciones intrínsecas. Entonces, para tratar de elaborar o para ir llegando a una definición de acto administrativo, deberemos, según Gordillo, clasificar y sistematizar la realidad que nos presenta esta función administrativa. En primer lugar, él nos habla
de la función o de la actividad jurídica y no jurídica. Él distingue la actividad jurídica de la administración de la no jurídica, diciendo que la primera es aquella que produce efectos jurídicos, mientras que la no jurídica es la que no produce efectos jurídicos. Obviamente nos vamos a enfocar en la actividad jurídica dentro de la función administrativa del Estado. Entonces, el maestro Gordillo nos habla de determinados conceptos clasificadores, él los llama así, y empieza a elaborar las nociones de acto administrativo, reglamento administrativo, contrato administrativo, etcétera, que cumplen una función meramente metodológica y sistematizadora dentro del derecho administrativo, perdón. Están desprovistas estas concepciones, estas nociones, en consecuencia de caracteres dogmáticos que exijan arribar a una definición determinada como única, válida y verdadera. Son admisibles tantas definiciones de estos conceptos como sistemas doctrinarios existan en el derecho público. Ellas serán válidas en cuanto armonicen dentro del sistema conceptual dentro del que se las ubica. Entonces, así como dar una definición de acto administrativo carece de proyecciones dogmáticas, esto no significa que sea totalmente intrascendente dar uno u otro concepto, ya que de la mayor o menor perfección y precisión del mismo dependerá la facilidad y utilidad con lo que lo podremos manejar luego. Asimismo, yo no voy a profundizar mucho sobre este tema porque lo sospechaba antes de dar la clase y ahora la doctora me lo confirmó. Ustedes ya han tenido una unidad dada por otro docente en donde se introduce en la definición de estos conceptos, sobre todo de qué es un acto jurídico. Sí, voy a dar un pantallazo de qué consideramos hechos y actos de la administración, distinguiendo un hecho y un acto, y dentro de ellos, cuáles son jurídicos y no jurídicos. A ver si Gordillo nos dice que los actos son decisiones, declaraciones o manifestaciones de voluntad o de juicio. Y hechos son actuaciones materiales, operaciones técnicas realizadas en ejercicio de la función administrativa. Si bien los hechos se consideran ejecución de los actos porque dan cumplimiento o ejecución material a la decisión que el acto implica, ello no siempre es así y pueden presentarse actos que no son ejecutados o hechos realizados sin una decisión previa formal. Entonces la decisión o distinción entre acto y hecho no siempre es fácil en la práctica, por cuanto el hecho también es en alguna medida expresión de la voluntad administrativa, pero en líneas generales se puede afirmar que el acto se caracteriza porque se manifiesta a través de declaraciones provenientes de la voluntad administrativa y dirigidas directamente al intelecto de los particulares a través de la palabra oral o escrita, o de signos con un contenido ideográfico. Por ejemplo, el gesto del agente de tránsito de elevar el brazo para detener el tránsito, las señales usuales de tránsito, como la flecha, los círculos, etcétera, toda la señalética que nosotros vemos en la normativa del tránsito. El hecho, en cambio, carece de ese sentido mental y constituye nada más que una actuación física o material. En cualquier hecho
o actuación material de la administración, podemos deducir cuál ha sido la voluntad que lo ha precedido. No por ello habrá ahí un acto. Para que exista acto es necesario que encontremos esa declaración de voluntad que se manifiesta intelectivamente y no a través de su directa ejecución. De allí desprendemos que el acto administrativo una declaración que se expresa, pero que queda como una determinación, como una opinión, como un conocimiento, que no se ejecuta al exteriorizarse. Lo esencial es que se pueda apreciar objetivamente una decisión, una separación conceptual y real entre la decisión, la opinión, el conocimiento, por un lado, y la ejecución de esa decisión por el otro. Y esa separación surge de que la declaración sea conocida a través de datos simbólicos. La palabra oral o escrita, los signos convencionales, etcétera, y no de datos reales. El acto, entonces, nunca contiene la ejecución de la idea que expresa. Ello se refiere, obviamente, a los casos en que el acto consiste en una decisión, o sea, en una declaración de voluntad. Pues si la administración se limita a tomar nota de algo o emitir alguna opinión o juicio, no hay una ejecución conceptualmente posible de dicho acto. Ordenar la detención de una persona, por ejemplo, es un acto. Aprobar la detención de una persona hecha por un agente inferior es un acto. Decidir por sí mismo y comunicar al interesado que se lo va a detener es un acto. Ahora, la detención, la aprehensión en sí misma es siempre un hecho. Y cuando se efectúa esa detención sin haber previamente dado a conocer al interesado la misma por un proceso intelectual, la voluntad de realizarla es un hecho, realizada sin la existencia de un acto administrativo. O sea, si un agente de policía nos dice, usted queda detenido, eso es un acto. Si luego me toma del brazo y me lleva a la comisaría, esto es un hecho que ejecuta el acto anterior. Si directamente me lleva tomado del brazo a la comisaría sin antes haberme transmitido aquella decisión de la detención, entonces se trata de un hecho administrativo. En este último caso, el hecho administrativo puede también seguir un acto con posterioridad. Al llegar a la comisaría, el comisario decide dejarme detenido y así lo certifica por escrito. Ahora esto se convirtió en un acto. Cuando me llevan al calabozo, esto otra vez será un hecho administrativo. Si más tarde advierten que se trata de un error en la persona y que debían detener a otra persona, podrán abrir la puerta del calabozo y esto será un simple hecho. Salga, está en libertad, me dirá el comisario. Y esto vuelve a ser un acto. Devolverme mis objetos personales constituye sencillamente un hecho. Finalmente, si la detención se hizo de manera arbitraria e errónea, yo tendré el derecho de requerir que a esos policías que me detuvieron de manera arbitraria, errónea, equívoca, se les aplique una sanción administrativa por haberme detenido irregularmente. Esto será un acto. La detención, la sanción, perdón, la sanción de estos agentes que me detuvieron irregularmente deberá plasmarse en un acto que deberá además ser fundado. Y el cumplimiento de esa sanción que se determine ser un hecho. Entonces así aparecen, como nos dice Gordillo, actos que son jurídicos realizados en ejercicio de la función administrativa. Actos no jurídicos, hechos jurídicos y hechos no jurídicos. Vamos a ver cómo
Gordillo nos va determinando cuáles son cada uno de estos. Para ello, pido pasar a la próxima diapositiva. Estos dos jurídicos son también llamados por Gordillo actos de la administración. Son decisiones, declaraciones o manifestaciones realizadas en ejercicio de la función administrativa, pero que no producen efectos jurídicos directos respecto de un sujeto de derecho. Por otro lado, tenemos los hechos administrativos. Los hechos administrativos pueden ser jurídicos como no jurídicos, dependiendo en qué lugar de las actividades materiales consisten en manifestaciones o declaraciones, expresiones intelectivas de voluntad, conocimiento, opinión, etc. En esta clasificación encontramos gran parte de las piezas procesales de todo el expediente administrativo. Encontramos informes producidos por oficinas técnicas o no técnicas, en las que se relatan hechos ocurridos y de conocimiento de la oficina o se verifican hechos expresándose los resultados, o que realizan averiguaciones informándose de ellas, dictámenes en los cuales el funcionario pertinente emite una opinión, juicio, consulta, etcétera, que están destinados no a decidir, sino a orientar el criterio de la autoridad que debe decidir. Los dictámenes forman parte de la actividad consultiva de la administración y se clasifican en dictámenes facultativos y obligatorios. Los facultativos pueden o no requerirse al órgano consultivo, mientras que los obligatorios es debido requerirlos como condición de validez del acto administrativo que esté a punto de dictarse. Y estos dictámenes obligatorios, a su vez, se pueden subdividir en vinculantes o no vinculantes o se pueden dividir en vinculantes, en semivinculantes y no vinculantes. Los dictámenes obligatorios serán vinculantes cuando es necesario proceder según lo aconsejado por el órgano consultivo por parte de quien va a tomar la decisión, por parte de quien va a emitir el acto. Semivinculantes cuando puede no adoptarse la decisión recomendada, pero no puede adoptarse la solución contraria a la recomendada. Y no vinculantes cuando puede adoptarse libremente cualquier decisión, coincida o no con la opinión del órgano consultivo. Un temita más en esto. El órgano que va a dictar el acto, en el caso de los dictámenes vinculantes, puede apartarse de la recomendación que da el órgano asesor, salvo que para apartarse debe fundar en derecho y con una decisión que obedezca a la lógica racional del por qué se aparta de esa opinión vinculante. Tenemos entonces, rebobinando, los actos jurídicos son decisiones, declaraciones de voluntad, conocimiento, juicio, productores de un efecto jurídico directo. O sea, de ellos van a generar el nacimiento, la modificación o la extinción de un derecho o deber jurídico de un sujeto de derecho. Estos actos jurídicos, a su vez, se subdividen en unilaterales, cuando son emitidos o basta para que se adopte la decisión de un solo emisor, y estos a su vez pueden ser
los unilaterales individuales o generales de acuerdo al alcance que tenga la decisión que contiene ese acto jurídico, o pueden ser bilaterales para aquellos que para formar el acto jurídico se requiera de la decisión de más de un sujeto. Luego tenemos hechos no jurídicos. Son actuaciones materiales de la administración que no producen un efecto jurídico directo, ni constituyen declaraciones o manifestaciones intelectivas. Para finalizar, Gordillo nos da en la clasificación el concepto de hechos jurídicos, que son conductas administrativas que producen un efecto jurídico determinado, sea él la creación de un derecho o de un deber, o incluso la producción de responsabilidad respecto de la gente que lo cometió o de la administración. Pasamos a la próxima diapositiva. Finalmente, todo esto que hemos hablado precipita en la definición que Gordillo adopta para llegar a la conclusión de qué es un acto administrativo. Comienza este gran autor dando una definición vaga o meramente conceptual, tomando como antecedente todo lo que hemos dicho, ¿no? Dice Gordillo, un acto administrativo, dicho de manera conceptual, vagamente, es una declaración realizada en ejercicio de la función administrativa, lo que hemos visto durante toda la clase, la función administrativa, que además produce efectos jurídicos directos. Sigamos profundizando. Sería entonces el acto administrativo, manifestaciones meramente unilaterales de la administración que realiza ella por su cuenta y por su sola voluntad. Recuerden que habíamos visto en la diapositiva anterior los actos unilaterales, mientras que los contratos administrativos son actos realizados de común acuerdo entre la administración y otro sujeto de derecho para arreglar derechos y deberes comunes. Lo que vimos, el contrato administrativo sería, entonces, un ejemplo de lo que vimos en la diapositiva anterior, como actos bilaterales, ¿sí? Y dice Gordillo que es muy importante diferenciar estos actos unilaterales, que son los actos administrativos, de los contratos administrativos, que son los actos bilaterales. Adentrándonos, vamos a dejar de lado los contratos administrativos o actos bilaterales y vamos a profundizar para llegar a la definición más compleja de acto administrativo dentro de los actos unilaterales de la administración. Estos actos unilaterales pueden ser generales cuando producen efectos jurídicos para un número indeterminado de casos o personas. En ese caso se los llama reglamentos administrativos, o pueden ser actos unilaterales de la administración particulares. En este caso, son individualmente especificados y determinados. Y aquí hemos llegado finalmente a lo que Gordillo denomina los actos administrativos propiamente dichos. Rebobinando entonces, o a modo de conclusión, vamos a llegar a la definición más precisa de Gordillo sobre un acto administrativo. Siempre recordando que venimos de cómo se ejerce en la práctica la función administrativa de los órganos estatales. ¿Qué es entonces el acto administrativo?
ya como un concepto, una definición, más que un concepto, una definición. El acto administrativo, según Gordillo, es la declaración unilateral realizada por un órgano estatal, le agrego yo, en ejercicio de la función administrativa, que además produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Todo este prolegómeno, toda esta palabrería, para llegar a tener la definición más acabada de acto administrativo como consecuencia de la función administrativa de los órganos estatales, que es lo que hemos venido desarrollando en toda la clase. Y vamos a la próxima, y creo que es la última. La función administrativa fuera del órgano ejecutivo. Hemos visto hasta ahora cómo desarrollaban función administrativa los órganos estatales. Dijimos también, vamos concluyendo, que dentro de los órganos estatales, quien primigenia y principalísimamente desarrollaba función administrativa era el órgano administrativo. Verbigracia, el Poder Ejecutivo, puede ser nacional, provincial o el intendente municipal. Pero que también desarrollaban función administrativa los otros poderes del Estado. Vamos a ver, ¿solamente los órganos estatales ejercen función administrativa? Bien, vamos a ver que no. La constitución de la provincia y la constitución nacional, pero más que nada la constitución de la provincia, nos enseñan que ejercen también función administrativa personas jurídicas públicas no estatales, como por ejemplo colegios profesionales, ciertas obras sociales como el PAMI o el APROS, a pesar de que no integran la organización administrativa. A tal efecto, tenemos nosotros que estas personas jurídicas públicas no estatales realizan función administrativa que en Córdoba los colegios profesionales, que son personas jurídicas públicas no estatales, están consagrados y contemplados en la propia Constitución Nacional, provincial. El artículo 37 de la Constitución Provincial dice textualmente: la provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad en forma democrática y pluralista conforme a las bases y condiciones que establece la legislatura. O sea, nos está diciendo que la colegiación se define por ley y que esa ley que otorga la colegiación de una profesión debe contemplar que los organismos que dirijan el ejercicio de la profesión deben ser elegidos en forma democrática y pluralista y además establecer eh, fórmulas deónticas que puedan regir el ejercicio de la profesión. Bueno, los colegios profesionales entonces ejercen función administrativa. ¿Saben quién también ejerce función administrativa? Algunos entes creados por la ley. En Córdoba, por ejemplo, el ERCEP es un ente regulador de servicios públicos. Hoy se me volvió a apagar la luz. Un ente regulador de servicios públicos
que ejerce función administrativa. De hecho, controla cómo se prestan los servicios públicos por parte de las empresas, ya sean públicas o privadas, que prestan los servicios públicos. La EPEC, por ejemplo, Aguas Cordobesa o también Camino de la Sierra con respecto al peaje. Las obras sociales a nivel nacional, el PAMI, a nivel provincial, el APROS, que si bien no es una obra social, funciona como tal, no integran la organización administrativa del Estado, pero ejercen función administrativa. Y a nivel nacional, el Código Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad de Buenos Aires establece, por ejemplo, que se considera autoridad administrativa la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada, los órganos legislativo y judicial, todos aquellos ejerciendo función administrativa y también los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires. La Corte incluso se ha metido hasta en el tema de si los privados, cuando prestan un servicio público, por ejemplo, una empresa privada que presta un servicio público y genera una relación de consumo, están desarrollando función administrativa o no. Bueno, en este caso la Corte ha dicho que no, que cuando se trata de una persona jurídica privada, aunque preste un servicio público, no ejerce función administrativa, porque se trata de una relación de consumo la que se establece ahí y ya está regida por el derecho privado, no por el derecho administrativo. Bien, hasta acá vamos a dar la clase de la función administrativa. Nos queda para la última clase temas muy interesantes como el análisis de la función jurisdiccional de la administración y fundamentalmente la revisabilidad de la función administrativa efectuada por el Poder Judicial. Sea esa función administrativa desarrollada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo o incluso por el propio Poder Judicial, como ya les he dicho. Por eso les pido que lean los fallos que yo les he enviado con la doctora para que podamos analizarlo la clase que viene. Y también vamos a hablar de la función reglada y la función discrecional y el control judicial que hace el Poder Jurisdiccional acerca de la actividad reglada y la discrecional que realiza el Estado. No me pasó un poquito, les pido disculpas, pero bueno, hasta acá vamos a desarrollar la clase del día de la fecha. Muchísimas gracias por su atención. Ya mi garganta está llegando después de una larga jornada al tope. Muchas gracias, profe, y bueno, muchas gracias a los alumnos que han asistido. Y los fallos que usted me pasó ya los compartí en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa me consulta. Entonces, el lunes que viene no hay clase, ¿no? Es el otro. Claro, el lunes que viene es feriado, volvemos el lunes 10. El 10 de marzo, la última clase suya. Bueno, nos veremos allí. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.